Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para los que estamos en Europa. Muchas gracias al Centro de Estudios por esta invitación, también a la Embajada de Cuba, que es de las que están llamando a esta importantísima actividad de reconocimiento, como usted lo dijo, al caballo Fidel Castro, al compañero Fidel, como le decíamos, y se le sigue diciendo además. Bien, yo quisiera hacer un recuento muy breve, lo más breve posible, sobre cómo se llegó al Fidel y trataré de hacer un poquitico más de cómo, de lo que cuando llegó Fidel y qué más pasó y qué relevancia tuvo Fidel en América Latina. Entonces voy rápidamente. Y para hablar de ello tengo que hablar de la CIA y muy precisamente lo que la CIA se crea en 1947 y en 1953, en agosto precisamente, la CIA prepara por primera vez un golpe de Estado y lo da en Irán contra el presidente Mossadegh. El presidente Mossadegh había cometido el grandísimo error entre comillas, de haber nacionalizado el petróleo en Irán. Entonces, eso tocó a las empresas, sobre todo empresas británicas, y la CIA por primera vez, y esto es muy importante, si se quiere no solamente entender lo de Fidel, sino toda la historia de lo que han pasado llegar ahora a las revoluciones de colores, porque es cuando la CIA inventa, crea algo que se llama la guerra integral. Y la guerra integral era la guerra psicológica, la guerra de comunicación, llegando hasta la guerra del terrorismo, el movilizar y la corrupción, el hecho de comprar fuerzas armadas, comprar a los sindicatos y comprar todo lo que sea posible. Esto se llamó la guerra integral y con esto le dan el golpe de Estado a Mossadegh, sin necesidad de llegar a, a actos mayores con las Fuerzas Armadas. Esto fue en 1953. En 1954, otra persona, ya nos toca en América Latina, Guatemala, está el el compañero Arbenz, Jacobo Arbenz, que también cometió, entre comillas, otro gravísimo error antes de junio, de haber nacionalizado muchas tierras de la United Fruit Company, la grandísima bananera que estaba apropiada de casi todas las tierras en el Caribe. Esto le costó que le aplicaran de nuevo la guerra integral y le dieran un golpe de Estado en junio de 1954. Con estos dos golpes de Estado, la CIA, en la imagen de la CIA, creció tremendamente. De estos dos golpes de Estado es donde viene la imagen de la CIA hasta el día de hoy. Los golpes negativos que le han dado, eso no ha importado. Esos dos primeros golpes levantaron la imagen de la CIA. Luego, con este triunfalismo que tenía Estados Unidos con la CIA, llega el 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana teniendo a Fidel Castro como dirigente principal. La CIA y los Estados Unidos lo primero que piensan es dar un golpe de Estado a partir de la guerra integral que ya les había producido en Irán y en Guatemala. ¿Qué pasa? Que un poco tiempo después, el mismo 23 de enero de 1959, Fidel Castro sale por primera vez de Cuba y va ¿a dónde? A Venezuela. Porque Venezuela había sido el único país que le había entregado armas a Cuba, a la revolución cubana. Eh, Aunque Estados Unidos decía, y la propaganda comenzó a decir, que había sido un proyecto dirigido desde la Unión Soviética cuando no había relaciones con la Unión Soviética, o con China cuando tampoco esto era cierto, fue Venezuela. Esto fue el 23 de enero del 59. Venezuela lo recibió como un héroe a Fidel Castro. Luego, el 15 de abril de 1959, o sea, 4 meses después del triunfo, Fidel Castro va a Estados Unidos. Va a Estados Unidos y desde antes ya había dicho que quería una relación con Estados Unidos de igual a igual y que se respetara la soberanía de Cuba. El presidente Eisenhower no lo quiso recibir y el día 19, ya casi terminándolo,
la gira, que fueron varios días, a Estados Unidos, lo recibe el vicepresidente Nixon. Nixon se reúne con él y luego hace un informe clasificado al presidente Eisenhower, donde dice que Fidel Castro va a ser un problema para América Latina por su carisma y porque atrae mucho a la gente. Que de modo que la solución es quitarlo del camino. Luego a esto que propone Nixon, que se da, también se suman el hermano de Fidel, Raúl, y el Che Guevara, como piezas fundamentales a retirar del camino fuera como fuera. Y se aplica la guerra integral. Esta guerra integral que no dio resultado y no ha dado resultado hasta el día de hoy. ¿Qué pasa en esos momentos? Fidel Castro y la revolución cubana solitos no estaban en ese momento. Ese momento en el mundo, en la década del 60, muchas cosas en el mundo estaban cambiando, había muchas cosas. En África se estaban dando las guerras anticoloniales. En Europa se estaban dando también movimientos muy importantes, movimientos sociales, entre ellos la liberación femenina, y estaba la moda del hipismo que quería cambiar el mundo. Fue un momento muy importante en Europa porque realmente se dedicaron a cambiar el mundo. No lo lograron, pero sí movilizaron muchas cosas y a nivel social se lograron importantísimas ganancias para la sociedad. Pero bueno, seguimos entonces. Cuba se involucra en las guerras anticolonialistas en África, en Angola, Sudáfrica, y la imagen de Fidel Castro sigue creciendo tremendamente a nivel de América Latina. ¿Qué pasa con América Latina? Que al ver el ejemplo de Cuba, en muchos países se dice, si Cuba pudo, que estaba tan cerquita de Estados Unidos, que era prácticamente una colonia de Estados Unidos, ¿por qué nosotros no podemos? Y es cuando comienzan a conformarse guerrillas en América Latina, en Venezuela, en Colombia, por todas partes. La reacción de Estados Unidos ante la imagen de lo que influía Fidel Castro y la revolución cubana y las guerrillas que estaban desatadas por todas partes, además de movimientos sociales muy importantes, fueron las dictaduras. Esa fue la respuesta de Estados Unidos, dictaduras sangrientas que todos, supongo que todos nosotros lo conocemos, todos ustedes, y la imagen continúa de Fidel Castro y por segunda vez Fidel Castro sale, tercera vez, porque antes en el 64 había estado en la Unión Soviética, y va a donde? A Chile de Salvador Allende. Y está muchos días, creo que es la única vez que un gobernante en el mundo pasa tantos días en otro país, y la única vez que Fidel Castro tuvo tantos días en otro país. Varios días estuvo, creo que como 10 días estuvo. Esto no le gustó para nada a Estados Unidos. Ya no le había gustado el triunfo de Salvador Allende. Recordemos bien cuando el secretario de Estado Kissinger, secretario de Estado del ya presidente Nixon, había dicho, más o menos, que no era posible que que un pueblo tan irresponsable llevara al gobierno a alguien que iba a estar en contra de los intereses de Estados Unidos. Ya sabemos el resultado de lo que pasó en Chile. Luego vienen las guerras de liberación, las más importantes que se dan en El Salvador y Nicaragua. Y Cuba estuvo apoyando a los movimientos de liberación en El Salvador y en Nicaragua, y luego la Revolución Nicaragua en la década de los 80. ¿Qué pasa dentro? Estoy haciendo algo muy corto para poder ubicar esta influencia de Fidel Castro en América Latina y en el mundo. Se da algo muy importante para nuestra América, terrible para Estados Unidos. No debería ser así, pero bueno, no le convienen sus intereses. Y es el encuentro de Fidel Castro con el presidente, con aquel recién salido de la prisión, Hugo Chávez Frías, que fue el 13 de diciembre de 1994. Es la primera vez que Chávez está en Cuba, se conocen y ustedes saben, lo que se establece es una amistad. Sí, no era cuando Chávez llega a la presidencia, es una relación de presidentes, de amistad, de todo. Y Cuba y Venezuela transforman nuevamente, o sea, le dan otro golpe gravísimo
a a este poder de Estados Unidos sobre América Latina. Ya le había dado la primera vez Cuba en el 59 y luego es Chávez y Fidel Castro. Recordemos la ola de gobiernos progresistas que se dan con Chávez y esta unión de Chávez y Fidel Castro, lo sabemos, transforma muchas cosas en América Latina, muchísimas cosas. Entonces, yo quisiera dejar hasta ahí, hasta ese punto creo que eh, dicho así como lo más puntual, lo más importante, a mi parecer, sobre lo que ha sido Fidel Castro y cómo ha respondido, sobre todo en particular el gobierno de Estados Unidos, que entre otras cosas, y ya con esto cierro esta primera parte de mi intervención, que Fidel Castro entró al récord, al libro de los récords, Guinness, porque los Estados Unidos en su afán de acabarlo, no solamente para acabar con la revolución cubana, sino para acabar con este hombre que los enloquecía, que llegó a tener casi 10 presidentes, o burlarse de 10 presidentes, entró al libro de récords porque intentaron asesinarlo en 700 ocasiones. Caso único en la historia, caso único en la historia de la humanidad. Y Fidel Castro murió con las botas puestas en su camita, rodeado de todo su pueblo. Creo que ahí paro esta primera parte de mi intervención. Se esperaba que cuando la Unión Soviética se derrumba, el campo socialista europeo se derrumba, es que Estados Unidos queda como absoluto ganador. Se esperaba que la paz llegara disculpe, por todas partes. Vimos que no fue así, y menos en el caso de Cuba. Cuba quedó, recordémoslo, Cuba quedó sola, completamente sola. Yo recuerdo que todos los días me despertaba pensando si iba a llegar la terrible noticia de que Cuba se había hundido en el Caribe, porque llegó el periodo especial, Fidel Castro declara el periodo especial en tiempos de paz, porque Cuba quedó sin nada, y de un día hacia otro. O sea, no hubo tiempo de preparación, como se podría decir. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba al gobierno de Estados Unidos en ese momento? Acabar con Cuba, acabar con el proyecto de Fidel Castro y acabar con la influencia que la revolución cubana tenía sobre América Latina. Y no lo logró, no lo logró, pero sí golpeó muchísimo al pueblo cubano. Y yo creo que de las cosas más horribles, feas, que logró Estados Unidos, que ya había logrado desde el mismo 1959, 1960, pero con el derrumbe de la Unión Soviética se da más, y es la división de la familia, la división de la sociedad cubana, porque muchos salen y muchos comienzan a estar en contra de la revolución en el exterior. Al interior no tanto, pero sí al exterior. Eso los Estados Unidos lo ha mirado como un triunfo, sobre todo con la gente que se fue para Miami. Entonces, el derrumbe de la Unión Soviética afectó tremendamente a Cuba a nivel económico y a nivel político y social, porque Estados Unidos se le vino con toda. Y no solamente Estados Unidos, Europa y todos los socios de Estados Unidos, que eran casi todos. En ese momento tenía muchísimos más de los que tiene ahora. ¿Y por qué? Porque Cuba seguía siendo la rebelde y sigue siendo la rebelde, además. Y Estados Unidos no tiene que ver con tener a Cuba porque Cuba tiene petróleo, porque Cuba tiene oro. No. Sí tiene un puesto estratégico en el Golfo de México. Sí tiene un lugar estratégico ahí. Pero creo que también hay algo que a Estados Unidos no se le olvida y a ningún gobernante, y Trump lo ha dicho, es que Cuba se ha burlado de Estados Unidos. Fidel Castro se burló de 10, entre comillas, se burló de 10 presidentes de Estados Unidos. 10. Y muchos se murieron, la mayoría está muerto, y Fidel sigue y el proyecto sigue a pesar de todo lo que lo han golpeado. Y además de eso,
América Latina, como lo dije al comienzo, mi primera intervención, América Latina vio y siguió ese ejemplo. Lo otro que golpeó mucho es que con toda la campaña mediática contra Cuba y con toda la pobreza que llegó a Cuba, no miseria, pobreza que llegó a Cuba, Cuba dejó como de ser para los pueblos un referente, porque no se hablaba sino de la pobreza en Cuba, de todo lo malo que había. No se hablaba y casi nunca se habla de lo bueno que tiene Cuba. Rápidamente, y lo otro que golpeó feísimo, pero feísimo a Estados Unidos fue este encuentro Chávez-Fidel, este encuentro de dos proyectos, el encuentro del sistema socialista cubano y el sistema bolivariano, llamémoslo sistema, no sé si era la palabra exacta, que se juntaron y metieron en un problema grave a Estados Unidos durante muchos años. No, Estados Unidos no sabía cómo volver a recuperar eso. El embajador Mujica se refería rápidamente a ello. Y creo yo, si ahora aquí rápidamente, si la mente no me traiciona, que comenzó Estados Unidos a tratar de recuperar, además de lo que dijo el compañero Mujica, es con el golpe de Estado que le dan en Honduras al compañero Zelaya. Ahí inventaron otra forma de comenzar a apretar las tuercas a algunos dirigentes políticos, estuvieran en el gobierno o no estuvieran, porque comenzaron a castigar a los que también ya se habían ido. Entonces, eso de que esos dos grandes momentos, 1959 y cuando Fidel Castro y el comandante Chávez se unen y le dan este empuje de progreso, de progresismo a América Latina, Estados Unidos no lo puede perdonar, no lo puede perdonar y lo estamos viendo con Cuba, lo estamos viendo con Venezuela, para hablar únicamente de este caso. Hay una cuestión fundamental. Cuba no se puede dejar sola como siento que la están dejando sola. Muchos países que Cuba le ha dado, porque Cuba ha dado todo, lo poco y lo mucho que tiene, ha tenido, lo ha dado. Y ahora siento que Cuba está sola, sola. Pienso en Angola, que se debe su independencia mucho a Cuba. Pienso en Argelia, que mucho Cuba le ha dado. Y pienso en muchísimos países y han dejado a Cuba sola. Cuba no necesita. Cuba no puede dejarse caer. Cuba es la dignidad de América Latina. Por favor, hay que apoyar con todo lo que sea a nuestra Cuba. Eso era todo. Y muchas, muchas, muchas gracias.